Una crítica reiterada contra Kiev ha sido el tema de las armas. Incluso la Embajada de Rusia en México publicó algunas imágenes de un lanzacohetes que era pues de Estados Unidos, el cual habría sido enviado a la guerra contra Rusia allá en Ucrania, y el cual se encontraba en territorio de Tamaulipas, aquí en el norte de México, lo cual pues ejemplificaba lo que tanto se ha criticado, y es que muchas, decenas, cientos y miles de armas que ha enviado Estados Unidos a Ucrania no llegan a destino final. ¿Por qué? Porque una de dos: o Zelensky se queda el dinero, o le llegan las armas y las vende Ucrania en el mercado negro. Y es que se han perdido, por lo menos es lo que se estima, 800 millones de dólares en armas, solo en lo que va de este 2023. No aparecen, mientras los soldados ucranianos han sido literal mandados a la guerra sin fusil. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Kiev ha demostrado una vez más una tremenda ola de corrupción en su nación. Ha pagado, supuestamente, a proveedores de armas cientos de millones de dólares. Dinero que viene de los bolsillos de los estadounidenses, de los bolsillos de los países de la Unión Europea, que buscan como tal que este conflicto continúe. ¿Y cómo lo hacen? Desde febrero del año pasado se firman contratos que quedaron total o parcialmente incumplidos. Estamos hablando de que aquellas empresas armamentísticas, como por ejemplo de Estados Unidos, no están cumpliendo con la entrega de armas a Ucrania. ¿Cuáles son los proveedores de Ucrania que no cumplieron con los contratos? De hecho, fue el propio New York Times, con referencia a documentos del gobierno de Ucrania, donde se informó que desde el inicio de la operación especial militar rusa en febrero del 2022, el gobierno ucraniano ha pagado más de 800 millones de dólares por contratos total o parcialmente incumplidos. Personas familiarizadas con este asunto han señalado que algunas de estas armas de hecho habían sido finalmente entregadas y que en otros casos los intermediarios se habían embolsado el dinero. El dinero que toda la gente supuestamente entrega en beneficio de los ciudadanos ucranianos. Y no informa el gobierno de Volodymyr Zelensky que está siendo estafado. ¿Por qué recurrir a intermediarios? ¿Quiénes son estos supuestos intermediarios que se están embolsando los recursos económicos de Ucrania? Las armas que nunca llegaron a Kiev, incluso de empresas estatales, se estiman en pérdidas de cientos de millones de dólares, de acuerdo con un informante. Hubo casos en los que pagaron y no recibieron el armamento. Esto lo dijo Vladimir Gavrilov, el viceministro de Defensa de Ucrania que trabaja en la adquisición de armamento. También dijo que este año el gobierno empezó a analizar sus compras anteriores y a excluir a los contratistas problemáticos. A ver, señoras, señores, estamos hablando que desde el año pasado estas empresas, estas pseudoempresas, no les habían cumplido con la entrega de armamento. Y apenas este año están empezando a analizar sus compras y a ver si les van a excluir a estos contratistas, porque no es garantía. Igual y les dicen oficialmente sí, te voy a dar tus armas esta vez, pero págame. ¿Cuánto dinero está tirando a la basura Volodymyr Zelensky y nadie dice absolutamente nada? Estas armas, las que sí llegaron a Ucrania, lamentablemente estaban tan deterioradas que se consideró que solo podían utilizarse como piezas de repuesto de los armamentos que le enviaron como tal de forma física tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Así que prácticamente los paquetes de armas
que les entregaron, esos se puede decir que llegaron la mayoría, porque incluso el Pentágono reconoció que por lo menos la mitad del armamento no llega a Ucrania, se desvía y acaba prácticamente en el mercado negro. Pero en este caso, las pocas armas que sí llegaron son las que se están utilizando y las que les llegaron de estos supuestamente vendedores externos son utilizadas como reemplazo, porque no sirven. El periódico escribe que en todo momento un 30% del armamento ucraniano está en reparación. ¿Con qué están realizando su famosa contraofensiva? Si no tienen armas, si no tienen municiones aparte, porque los arsenales de la OTAN están agotados y deben ser restaurados lo antes posible, de acuerdo a lo que confesó el propio secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Y a pesar de que no tienen armas, para Stoltenberg lo más importante es que no se realice un congelamiento del conflicto en Ucrania. Se opone, de hecho, a los acuerdos de paz en los términos de Rusia y recalcó que la OTAN no es parte de este conflicto, si bien, a pesar de todo ello, seguirá apoyando a Kiev. ¿Cómo vas a seguir apoyando a un país que se supone está comprando armamento y nunca llega? Y los están estafando. ¿Qué le va a decir Kiev, o en este caso Volodymyr Zelensky, a sus jefes, a sus patrones, a Joe Biden, al de Alemania, Olaf Scholz, al de Francia, Emmanuel Macron, al del Reino Unido, Rishi Sunak, que incluso le envió misiles con uranio empobrecido? ¿Qué les va a decir a los líderes de la Unión Europea que no tiene dinero o que el dinero que le dieron lo perdió porque fue estafado? Parte del armamento también que el ejército de Estados Unidos proporcionó a Ucrania para supuestamente ayudarlos a combatir a Rusia no estaban listos tampoco para el combate. Esto provocó retrasos en este famoso despliegue porque no se habían dado mantenimiento adecuadamente, de acuerdo con lo que descubrió un inspector general del Pentágono. Se supone que Estados Unidos tiene recursos económicos en sus diversos paquetes. Y en el de defensa, que de hecho es el más grande, con más de 800,000 millones de dólares destinados a este rubro, se supone que hay una pequeña cantidad que se utiliza para entregarla a las diversas bases militares que tiene Estados Unidos en todo el mundo, y principalmente en la Unión Europea, y es para darle mantenimiento a este tipo de armamento. Y las armas que supuestamente le iban a entregar a Ucrania, que se encontraban en estas bases militares, no les habían dado mantenimiento, no servían. Entonces, ¿en qué se gastaron estos recursos económicos también? Las armas en cuestión habían sido preposicionadas en Kuwait, una de las 7 existencias de este tipo en todo el mundo, pero requerían reparaciones antes de que pudieran enviarse a Ucrania, de acuerdo con el inspector general del Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde se recalcó que identificaron problemas que resultaron en mantenimiento, reparaciones y plazos de entrega no anticipados para garantizar la preparación del equipo militar que era seleccionado para apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas. El ejército de los Estados Unidos, de hecho, utilizó su llamada autoridad y retiró docenas de veces el año pasado para proporcionar más de 18,300 millones en armamento y municiones almacenadas a Kiev. Esta ayuda se extrajo de reservas llamadas reservas preposicionadas del ejército, que se supone que deben mantenerse listas para su uso inmediato en caso de emergencias. Por ello digo que se supone que tenían los recursos establecidos para darle mantenimiento a este armamento y que finalmente nadie sabe qué pasó con ese dinero. Al igual que nadie sabe en Ucrania quiénes eran estas supuestas empresas o intermediarios que se embolsaron los recursos económicos. Por eso varios senadores de Estados Unidos están haciendo el llamado para que se investigue en qué se está gastando el dinero Ucrania,
porque es dinero de los contribuyentes. Es dinero de los ciudadanos, y no solo de Estados Unidos, también el dinero de los países de la Unión Europea, como España, Francia, Italia, la República Checa, todos los países que le han dado $1, €1 a Ucrania. En este momento no se sabe dónde están sus recursos económicos o en el bolsillo de quién acabaron sus recursos económicos. Mientras los ciudadanos se mueren de hambre, los aliados de Kiev, de Volodymyr Zelensky, se llenan los bolsillos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.